Bueno, como todos los miércoles, recibimos a la doctora Marina Andrada. Buenas tardes. Hola Axel, Bienvenida. ¿cómo estás? ¿Todo Muy bien? bien. Bueno, un tema muy interesante hoy, circunscripto a lo que es la temática en la cual giran las conversaciones con vos, que es la oncología y el tratamiento del cáncer. Hoy vamos a hablar acerca de las medicinas complementarias alternativas, ¿sí? Y planteamos dos preguntas. ¿Son estos métodos de la medicina complementaria alternativa peligrosos? ¿Y qué deberían hacer los pacientes que usan o piensan usar las terapias MCA, que son complementarias alternativas? A propósito de que hubo hace unos días nada más un episodio en donde una paciente oncológica terminó falleciendo y se suma a un largo historial de casos en donde pasa esto, ¿no? De que no son del todo beneficiosos para los pacientes. Exacto. Lo que hay que hacer siempre es lo que uno les dice. Esta especialidad se da muchísimo esto. Eso es lo primero que hay que decir. Cuando uno decide o recibe, digamos, el informe histopatológico, que en realidad es la biopsia, como la gente comúnmente lo conoce, lo llama, y tenés que informarle al paciente que tiene un grupo de células que no son normales y que ya han sufrido una transformación y que realmente está frente a un tumor maligno y que debes hacer un tratamiento. Entonces, lo primero que uno hace, el paciente, generalmente en estos casos, es no aceptar el diagnóstico. Entonces, la no aceptación del diagnóstico los lleva generalmente a una segunda consulta, ¿sí? De decir, bueno, a ver, lo primero que uno hace, este médico no me está diciendo la verdad, este médico no sabe lo que dice o realmente no creo en él. Entonces busco. La primera salida siempre va a ser, muchas veces desde Catamarca, es decir, y buscar una derivación e irnos a otro lado. Siempre es Córdoba o es Buenos Aires, en búsqueda de una solución. Pero en realidad, lo que vos buscás internamente es que te sientes con otro profesional médico y que el otro te diga que realmente el diagnóstico con el cual vos vienes o con el cual vos tienes no es lo que ese papel dice. O sea que la biopsia no es tan maligna, sino que realmente es un diagnóstico diferente. Y esto es el primer enfrentamiento en cual uno tiene que tratar de preparar al paciente, familia. Y lo segundo es que cuando vos llegas realmente a una segunda consulta y enfrentas, y estás, por ejemplo, en alguno de los sanatorios de Córdoba y te atiende otro oncólogo y te dice, sí, estamos frente a un tumor de un órgano que se ha afectado, lo que realizas vos es tratar de empezar a decir, bueno, es como una pequeña aceptación de decir, bueno, a ver, ¿cuál es la salida que tengo de esto? Entonces, lo primero es tratar de ingresar en los tratamientos que son, digamos, de la medicina convencional, ¿sí? Porque inmediatamente cuando uno sale, y eso hay una estadística muy grande y muy importante de aquellas personas que han realizado una primera, una segunda consulta, la tercera consulta siempre va a ser buscando un método alternativo. Entonces, buscando una solución, porque vos llegás a casa, siempre hay una tía, un vecino, un hermano que dice, bueno, pero a ver, en México hay una planta que cura. Nosotros estamos tan acostumbrados antes en México, hubo unos años, yo me acuerdo en la residencia, que Aerolíneas Argentina traía un avión exclusivo con bidones de agua. Entonces esos bidones de agua eran... ¿Por qué? Porque era un agua que porque tenía fama realmente de ser... es un agua que tenía fama. Entonces, a ver, es simplemente el agua y también juegan, hay otros roles en esto, porque es también, a ver, la fe, la esperanza que vos le puedas poner. O si yo digo, esta cajita me va a curar y yo pongo toda mi fe y toda mi energía en la cajita, seguramente me voy a sentir un poco mejor. Pero es nada más el manejo de mis propios, digamos, sentimientos y de mis propias afectividades y de mi propia energía también, ¿sí? En esto, ¿qué son las medicinas alternativas? Muchas veces la gente dice que realmente son algo que te puede ayudar a curar. Nosotros le decimos a todos los pacientes, y en mi caso a los míos, cuando realmente no les niego en absoluto, ellos pueden consultar e inclusive mucho de esto, porque detrás de esto todo
casi un 80% cuando hablamos de medicinas alternativas, hablamos de un factor peso y es comercial. Entonces, muchas veces decimos, a ver, usted, si quiere realizar una consulta de una medicina alternativa, realmente que nos cuente. Porque imagínate que nosotros, en mi caso, que yo hago siempre, hago mucho investigación clínica, es tan importante decir, bueno, si hay una hierba, que en estos casos hay un yuyo, que se hace un té y se da, pero ¿qué pasa? Produce en los pacientes una insuficiencia hepática. Entonces, aumentan las transaminasas, una sustancia debe tener esta raíz de esta planta, porque no olvidemos también que sí tiene una valoración, porque casi todos los remedios, digamos los fármacos, las drogas, que claro, son los distintos sinónimos que tienen un medicamento, nacen y vienen de las plantas, de las raíces. Nosotros tenemos, por ejemplo, algo muy importante que es el alcaloide de la vinca, que es una planta, una vinca, que son los primeros citostáticos, o sea, las primeras drogas oncológicas que empezaron a salir. Entonces tienen su origen. Probablemente esto que se haga de algunos tipos de plantas, porque bueno, uno está también, cuando charlas, yo he tenido oportunidad muchas veces de tratar de llegar y conocer quiénes son estas personas que ofrecen estas medicinas alternativas y de qué manera lo hacen. Claro. Porque, a ver, ofrecer un jarabe que viene de una planta y que vos no sabes con qué productos está realmente elaborado, eso es un grave problema y es un tema legal importante, porque nosotros, para que vos saques un medicamento en Argentina, está reglado por la Administración de Medicamentos, ¿sí?, y Alimentos, que es el ANMAT, que figura en Buenos Aires. Entonces, y necesitas para un estudio un largo, digamos, camino de investigación, porque lleva sus fases, ¿sí?, hasta que llega al paciente. En estos casos, directamente es la venta de un frasquito, de un jarabe y la forma de tomar. Y generalmente, bueno, en esto tiene que ver mucho también Internet, ¿sí?, porque muchos están productos libres, digamos, de poder conseguirlos. Entonces, no tenés un aval científico sobre eso. Y otro tema que es en estos casos que muchas veces uno habla si lo convencional es bueno o no, y muchas veces te dicen, bueno, uno conoce ciertas cosas, como un instituto muy famoso en Argentina, que inclusive tiene sus referencias en Mendoza, en Tucumán, en Córdoba, un equipo de médicos que inclusive hablan de inmunoncología, que realmente también venden cosas como medicinas alternativas y que tienen pacientes que realmente salen porque, bueno, tienen mucha publicidad. Entonces, pero en esos casos hay una investigación mediante, entonces, son distintas formas de elaborar el fármaco. Muchas veces ellos venden algo alternativo, como por ejemplo nosotros damos, si está el paciente con vómitos, con náuseas, con un protector gástrico, nosotros damos Reliberam, por ejemplo, ranitidina, omeprazol, algunas de las medicaciones que los pacientes cuando hacen quimioterapia son muy necesarias. En cambio que estos centros de medicinas alternativas tal vez te dan estas mismas drogas, pero de distintas formas. Te las pueden vender en gotas o te las pueden dar, o sea, fraccionadas de otra manera, claro, pero que medianamente la consistencia es igual. Entonces, uno dice, a ver, ¿puedo comprar esto? Los pacientes te preguntan muchísimo eso. O sea, todos los pacientes que llegan, en mi caso te puedo asegurar que son el 96%, siempre te va a sacar en la primera, en la segunda o la tercera consulta, viene con alguna acción de decir, conseguí tal droga o doctora, puedo tomar esto, y eso es lo más importante de los pacientes, la comunicación con el médico, con la enfermera, muchas veces en los centros donde están haciendo quimioterapia, de poder tener una indicación precisa, es decir, puedo tomar esto, o sea, o quiero o me consiguieron, claro, ¿sí? Hay muchísimos remedios para el cáncer, si vos te sentás, porque mayormente la gente utiliza el doctor Google. Sí, entonces, claro, es un tema. Claro, claro. Entonces, detrás de eso, la importancia de esto es poder decir que no todos
los tratamientos convencionales o alternativos son malos, porque muchas veces hay muchos tratamientos que ofrecen una ayuda como soporte nutricional. Y eso también es importante. Entonces, ciertas vitaminas o ciertos, digamos, preparados que hacen que te van a ayudar muchas veces que son concentrados de albúmina. Entonces, eso vas a tener una mejor proteína. Vos sabés que la quimioterapia te come todo, o sea, come glóbulos blancos principalmente. Entonces, eso va a modificar todo el sistema inmunitario y esto puede venir a ayudar. Pero también hay otros casos, como el que nos pasó hace poco, o sea, en la cual estos tipos de jarabes que se preparan producen una insuficiencia hepática. Entonces, la paciente que pasa de pronto, no es su tratamiento de quimioterapia lo que la lleva mal, sino básicamente es incorporar un daño más a ese hígado, claro, que le cuesta metabolizar las drogas. Sí, justo hoy cuando presentábamos el tema decíamos, la medicina alternativa, bueno, digamos, lo diagramamos así, te puede hacer mal, te puede no hacer nada, porque supongo que habrá algunas drogas o algunos tratamientos que directamente no hacen nada, pero también son peligrosos si al no hacerte nada te distraen de un tratamiento que sí sea efectivo para la claro, por ejemplo, ¿no? Medianamente, si el paciente está teniendo un esquema de quimioterapia, uno siempre es el mayor cuidado que debe tener, porque uno se da cuenta muchas veces porque tiene una alteración con el laboratorio. Los pacientes antes de hacer quimioterapia siempre pasan por un laboratorio de rutina. Entonces tenés, por ejemplo, una alteración de plaquetas. Eso significa que muchas veces nosotros decimos, este paciente hoy no está en condiciones de hacer quimioterapia, porque el valor que tiene, digamos, su laboratorio no es de lo más conveniente, seguramente porque vamos a afectar mucho más la médula de lo que está. Entonces, cuando toma algo diferente, uno conoce cuáles son los fármacos que producen estas reacciones. Cuando el paciente presenta sintomatología, uno inmediatamente tiene que empezar a investigar cuáles son los métodos alternativos que está consumiendo, porque seguramente algo de eso está produciendo, claro, un daño. Y cuando el paciente llega y hace esta consulta, doctora, ¿puedo esto o lo otro? Y de repente él propone o la paciente propone algo que ustedes entienden que no le va a hacer bien, que no va a ser beneficioso. ¿Cómo se le convence? Porque también la persona llega con un convencimiento, ya sea por la experiencia del amigo, por lo que leyó en Google o por lo que sea, de que eso que él quiere hacer o que ella quiere hacer le va a hacer bien. ¿Cómo se lo convence de que el tratamiento que se le está proponiendo es el adecuado? Lo primero es sincerarse en la totalidad con el diagnóstico del paciente. Entonces, ahí salta algo muy importante, que es la relación médico-paciente. Es la interlocución que vos puedas tener con ese paciente y que el paciente, de alguna manera, vos como médico tienes que llegar a que él tenga una confianza en vos. Entonces, esa palabra que uno puede transmitirle al paciente, lógicamente va a hacer que él, digamos, reciba las órdenes que vos le des. Claro. Entonces, si uno tiene una explicación desde un inicio, si tiene un manejo de su enfermedad desde un inicio, por eso es tan importante la relación médico-paciente, y siempre lo voy a reiterar, porque el paciente tiende a verte a vos principalmente como un gran sanador, ¿sí? O sea, a ver, yo confío en vos que vos me saques adelante. Claro. Yo confío en vos en que tu receta me va a hacer bien, en que tu tratamiento me va a hacer bien. Entonces, eso es lo que mayormente piensa el paciente. La fe, sí, como dice la gente. Yo voy a ese médico, porque muchas te dicen, ¿y a qué va? Y me dicen, no sé, a mí me cura, yo le tengo fe. Entonces, te terminan diciendo esa frase, yo le tengo, claro, fe. Digo, y en el peor de los casos, cuando a veces la enfermedad del cáncer progresa, porque a veces hay incapacidad, digamos, de la medicina ya para contenerlo. Sí, nos ha pasado muchas veces. Me imagino que la situación debe ser más aguda, ¿no? Es más aguda, y ya no es un trabajo del paciente. Acá es un trabajo de los que juegan detrás del paciente. Ajá. Entonces, es un trabajo con la familia, ¿sí? Que muchas veces a mí me ha tocado muchas veces sentarme con hijos, con esposas, de decirle, bueno, a ver, el paciente sabemos que está en una etapa terminal, que
realmente uno siempre dice, existe una medicina paliativa en estos casos, ¿sí? Que también se confunde demasiado, porque también a la medicina paliativa, los tratamientos paliativos, se los toma como medicinas alternativas. Y en realidad no es así. Es simplemente el manejo de esta sintomatología en un momento muy especial de la enfermedad, ¿sí? En la cual va a realizarse, como la misma palabra lo dice, paliación del síntoma. Pero en estos casos que a mí me ha tocado en forma personal tratar estas cosas, uno trata de indicarle al paciente y de hacerlo ver que realmente eso no va a tener una solución, porque ojalá muchas veces un té, si vos te das cuenta, o sea, los bajamos a la realidad, si ese té realmente fuera tan eficaz, lo tendríamos y realmente lo recetaríamos por completo y en todos los casos, y no habría tantos pacientes con cáncer, por ejemplo, o no se morirían los pacientes de cáncer. Entonces, cuando uno entra en esa temática y empieza a indicarle a la familia verdaderamente, a hacerlos ver, ellos toman conciencia, porque muchas veces esta gente se quedaron, vendieron autos, vendieron casas, porque detrás de todo esto siempre hay una faceta comercial muy grande. Y al final te quedás sin tu casa, te quedás sin tu auto, claro, y también te quedás sin el paciente. Claro. Entonces es cómo continuar posterior. Por eso es muy importante la relación que el médico pueda tener con el paciente y posteriormente con la familia. Y siempre con sinceridad consultar. Todo, en todo momento. O sea, si vos tomes, como yo les digo, una aspirina, un tafirol, ¿sí? Doctora, ¿qué puedo tomar? Siempre. O sea, tratar de consultar a su médico más cercano, ¿sí? Si es conveniente tomar, porque muchas veces hasta un antibiótico o algo puede modificar, ¿sí? Ustedes saben que hay fármacos que interactúan de maneras diferentes. Claro. Entonces hay que ver, siempre te dicen a veces, o alguna medicación cardiológica o alguna medicación neurológica que el paciente tenga de base. Entonces generalmente todo eso corresponde siempre a la anamnesis que uno hace cuando lo reciba el paciente por primera vez. Muy interesante, doctora. La verdad que siempre. Sí, y siempre hay que tratar de ser muy claro y muy preciso. Y siempre decirles con toda sinceridad que a los pacientes comenten y digan, ¿no? Porque ellos solos también salen, te dicen, Doc, en el Chaco hay tal cosa, que lo están haciendo ahora. Entonces, todos entre ellos se comentan y bueno, entonces investigamos todos juntos a ver qué es lo que están trayendo ahora el Chaco. Gracias. Por favor, a ustedes.